Así que, ¿están listos para la palabra de Dios? Aleluya. Así que hoy vamos a estar hablando sobre el tema: Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. Él tiene el control de todo lo que nosotros hagamos, en las adversidades que nosotros nos encontremos. Él siempre tiene el control. Amén. ¿Quiénes saben que Dios tiene un propósito muy bueno para cada uno de nosotros? Aleluya, usted sí sabe. Mire lo que dice en Jeremías 29:11. Ahí lo tiene arriba, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Así dice Jehová. ¿Pensamientos de qué tiene el Señor para ustedes? Usted sí sabe, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin, dice, que esperáis. Esto nos enseña que no estamos aquí por casualidad, ¿verdad? Ni estamos viviendo solo por vivir el día al día. Fuimos creados para crecer y para florecer en esta vida terrenal. Amén, que dice amén. Pero, ¿cómo sabemos nosotros si estamos caminando en el propósito de Dios? ¿Cómo sabemos si nosotros estamos floreciendo o estamos siendo estériles en este propósito? ¿Cómo sabemos nosotros si estamos avanzando o estamos estancados en el propósito de Dios? Así que hoy vamos a explorar bíblicamente si nosotros estamos acercándonos al prototipo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Ese prototipo de creyentes que sean firmes, resistentes, fructíferos y con un crecimiento constante. Amén. ¿Quiénes saben que el cristiano tiene que estar en constante crecimiento? Amén, usted sí sabe. Así que denle un aplauso a nuestro Creador, porque así lo sabemos. Sabemos que Él tiene ese propósito para cada uno de nosotros. Y así lo dice en el Salmo 92. Encontramos la respuesta para que podamos caminar en el propósito de Dios. Salmo 92, ahí arriba dice: ¿de quién habla? Primeramente dice del justo. ¿Quién es el justo? ¿Quién es una persona justa? Una persona justa es el que vive conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiénes dicen amén? Es el justo, es la persona que es guiada por la palabra de Dios. Es la que produce frutos visibles. A eso le podemos llamar una persona justa. Amén. ¿Habrá algún justo por aquí? Muy bien, vinieron todos los justos. Así que este mensaje es para ustedes, porque sabemos que todos somos justos. Amén. Dice más adelante, dice que el justo florecerá como la que. Usted sí sabe, como la palmera. ¿Cuáles son las características de una palmera? Mire lo que dice: una palmera se mantiene siempre verde, siempre es firme y flexible. ¿Cuántos han visto cuando vienen los huracanes? ¿Han ustedes visto las palmeras cómo se mueven? Cuando vienen, pero se mantienen firmes. Vienen del norte, del sur, donde como le esté acechando el viento, las adversidades siempre va a estar firme. Y el Señor dice que tenemos que imitar, que seamos como la palmera. Aunque vengan los peligros, aunque vengan las adversidades, los problemas, el desempleo, dice que tenemos que estar como la palma, siempre flexible, pero firmes. Amén. Dice que la palmera es resistente al desierto y a la sequía. O sea, tenemos que estar siempre, aunque tengamos desánimo, aunque tengamos a veces la duda que viene a nuestra vida, tenemos que estar siempre resistentes. Y una palmera dice que siempre va a dar frutos. ¿Dónde están los que están dando frutos aquí? Así que usted es como una palmera. Así dice el Señor que tenemos que estar dando frutos constantemente. Amén. Y dice que más adelante que lo compara también, que dice crecerá como un ¿qué? Como un cedro, cualquier cedro. Dice como el cedro en el Líbano. O sea, está especificando que el cristiano tiene que ser como el cedro en el Líbano. Mire cuáles son las características de un cedro en el Líbano. Dice que el cedro en el Líbano tiene sus raíces profundas. Amén. ¿Dónde están los cristianos que tienen raíces profundas? O sea, que es difícil que a usted lo mueva del lugar donde han sido plantados. Amén.
No por cualquier chisme, no cualquier adversidad, para decir, no, ya me voy de la iglesia. No, dice que el cristiano verdadero, dice que es plantado como el cedro en el Líbano, firme y que siempre se mantiene plantado. Amén. Dice que el cedro tiene resistencia, su madera, es fuerte, duradera y resistente al desgaste. Así que el cristiano tiene que también tener esa característica de ser fuerte, resistente a las adversidades, resistente a cualquier cosa que venga a su vida. El cedro en el Líbano dice que se caracteriza por su altura. ¿Han visto alguna vez algún cedro? Como crecen de alto, así dice la mayoría de ellos, dice que crece hasta 40 metros de altura, ¿se imagina? Y nunca dejan de crecer. Así que el cristiano que lleve 1 año, 2 años, tiene que verse su crecimiento, amén. Porque tenemos que ser como el cedro, que cada año no tenemos que ser iguales que el año pasado, amén. Tenemos que estar constantemente en crecimiento. Y miren otra característica del cedro. Dice que su aroma es agradable. O sea, su aroma es muy bueno. Y ese aroma le permite ahuyentar los insectos. Amén. Así que el creyente tiene que tener un buen testimonio. Que usted cuando salga de aquí, la gente pueda ver el testimonio, su honradez. Usted cómo se porta allá afuera. Entonces, así tenemos que oler como el cedro, como una característica que tengamos con un buen testimonio, que podamos oler a quién. Que el cristiano tiene que oler a quién. A Jesús. Amén. ¿Quién dijo Jesús? Pues sí, a Jesús. Cuando andaban persiguiendo a los apóstoles y cuando los miraron por ahí, ¿qué le dijeron los fariseos a ellos? No, es que ustedes hablan como Jesús. Ustedes actúan como Jesús. Entonces estamos viendo que ellos tenían testimonio, olían a Jesús porque habían estado con Él. Así que nosotros tenemos que ser igual como el cedro. ¿Quién dice amén? Y más adelante, nuestro Creador, el Señor, también viene y lo describe en el versículo 13. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Dice, en el versículo 13 dice, ¿cómo tenemos que estar nosotros? Dice, plantados de nuevo en la casa de ¿dónde? Del Señor, en los atrios de nuestro Dios. Siempre que van a hacer ellos, vamos a florecer. Aún dice, cuando nos llegue la vejez, vamos a fructificar. O sea que nadie se tiene que jubilar. Si nosotros vemos el ejemplo de Moisés, lo llamó a los 80, 90, 100, 120 y todavía quería ir conquistando. O sea, aquí el cristiano no se jubila. ¿Quién dice amén? Así que dése un aplauso para usted, para que nosotros le hagamos entender al Señor que no nos vamos a jubilar incluso, amén. Dice que vamos a estar vigorosos y verdes hasta cuando Él nos llame a su presencia. Esto quiere decir que como cristianos tenemos que desarrollar un buen testimonio. Tenemos que ser dependientes de Dios y obedientes, amén. Tenemos que ser fructíferos, de buen carácter, respetuosos, trabajadores, activos, firmes siempre siempre creciendo en el conocimiento de nuestro Creador. Enseñables, corregibles, humildes, obreros aprobados. ¿Dónde están esos cedros plantados en Activate Church? Dense otro aplauso, porque yo sé que así lo entendemos, que llegue hasta el cielo, pero siempre hay un pero, amén. Pero también Dios habla de otros que no son palmera ni son cedro. En Jeremías 17 nos dice quiénes son esas personas que no son consideradas ni palmeras ni cedro. Amén. Jeremías 17:5 dice, esto dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Dígalo usted. Ay, empezó con algo bien feo. Malditos son los que ponen su confianza en ¿quiénes? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No poner la confianza en el pastor, ni yo en ustedes. No poner la confianza en nuestro empleador, en nuestro amigo que tiene dinero, en aquel que tiene palanca. Dice, en ninguno. Dice que se apoyan en la fuerza humana y se apartan del corazón de ¿quién?
del Señor. Son como, ¿qué? Son como los cedros, son como las palmeras, dice. ¿Cómo son estas personas que confían en el hombre o en su riqueza? Dice, son como los arbustos raquíticos del desierto santo, sin esperanza para el futuro, o sea que no tienen propósito. Vivirán en lugares que desolados, o sea, van a estar siempre solos, van a estar vacíos espiritualmente estos cristianos, en tierra despoblada y salada, en tierra salada. ¿Qué pasa cuando usted le pone mucha sal en una tierra? ¿Va a ser estéril o fructífera? Estéril, o sea, es buena la sal, pero en pocas cantidades. Pero cuando usted pone mucha sal, es difícil que usted vaya a ser fructífero. Y mire cuáles son las características de estos arbustos raquíticos o cristianos secos o raquíticos. Dice que no tienen raíces profundas. Amén. O sea, con cualquier cosilla viven de emoción. Cuando ya la emoción, bueno, cuando vienen los problemas y todo, ¿para qué soy cristiano? ¿Y qué pasa? Como no tienen raíces, cuando los atacan el enemigo, para allá. Cuando tienen problemas, eso quiere decir que no tienen raíces, son inestables, fácil de arrancar o quemar, no dan fruto. O sea, es como la cizaña. ¿Quiénes han escuchado de la cizaña? Dice que la cizaña y el trigo se parecen, pero ¿cuál de las dos no da fruto? La cizaña es bien bonita y todo, pero dice que no acarrea fruto, no florece, viven sequedad espiritual. Estos tipos de cristianos confían en sí mismos y no en Dios. Amén. Y en la Biblia encontramos algunas personas que fueron consideradas arbustos raquíticos. En uno de ellos, Caín. ¿Quiénes han escuchado de Caín? Caín representa al hombre que se apartó de Dios. Caín vivió como un arbusto, sin frutos, sin dirección, sin raíces. Y en Génesis 4:12 dice que era errante y extranjero. Siempre iba a ser errante y extranjero en todas las tierras. Judas, ¿quién ha escuchado de Judas Iscariote? ¿Quiénes han escuchado? ¿Amén? Judas Iscariote vivió cerca de Jesús, pero sin raíces profundas. Amén. Traicionó al maestro, ¿por qué? ¿Dónde estaba su corazón? Usted sí sabe, en el dinero. Y su final fue muy trágico, se secó y nunca dio fruto como un arbusto raquítico. Los fariseos y escribas, ¿quiénes han escuchado sobre ellos? Tenían buena apariencia bonita, árboles frondosos, decían, wow, qué árbol tan frondoso. Pero Jesús, ¿cómo lo llamó Jesús? Sepulcros blanqueados, dice la palabra, bonitos por fuera y muertos por dentro. No tenían muchas hojas, pero no tenían frutos. No frutos, no obras, sino el fruto del Espíritu. Amén. Eso es lo que se quiere que nuestro Dios tengamos. El joven rico amó tanto a las riquezas que a Dios. Cuando Jesús le pidió que dejara todo, ¿lo dejó todo? Se fue triste porque él amaba más a la tristeza y se perdió de ser uno de los discípulos, de estar escrito en la Biblia y ser un buen ejemplo, pero su tesoro estaba en las riquezas. Amén. Pero también encontramos hombres que vivieron como palmeras, como cedro. Moisés, todos sabemos de él, amén, llamados a los 80 años de edad. Así que nosotros no tenemos excusa. Fue llamado a los 80 y se mantuvo fiel, dio fruto y tuvo una relación a cara con nuestro Creador. Amén. Daniel vivió en un entorno pagano en su vida, nunca comprometió su fe. Su vida fue recta, firme, respetada y aunque anduvo en varios reinos, siempre mantuvo su fidelidad, su lealtad a nuestro Dios como un cedro. Amén. El apóstol Pablo, ¿quiénes han escuchado de él? Amén. Perseguido, azotado, encarcelado, naufragiado, pero nunca dejó de dar fruto. Y gracias a él tenemos casi la mitad, más de la mitad del Nuevo Testamento escrito para la iglesia aquí en el postrer día. Amén. A José, ¿quiénes han escuchado a José?
Amén. Fue traicionado, vendido, calumniado, olvidado, pero nunca retrocedió. Siempre se mantuvo fiel, a nuestro Dios. Amén. Ni la esclavitud, ni la cárcel, ni el pecado cuando vino a tocarle las puertas, se mantuvo fiel. Amén. Fue un instrumento de salvación para el pueblo de Israel. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Pero hoy vamos a hablar sobre de 3 personas, en la cual yo siempre la había leído, pero digo, yo nunca lo he compartido aquí. Vamos a hablar hoy de los 3 hebreos que nos enseñan cómo tiene que ser un cristiano hecho de cedro y flexible como la palmera. Amén. Estos 3 hebreos que fueron puestos en el horno de fuego, no en cualquier horno, no en la hornilla, en un horno grande, con fuego ardiente. ¿Quiénes han escuchado de ellos? Más o menos me voy acercando. ¿Quiénes son? Sadrach. Ustedes sí saben. Así que denle un aplauso a nuestro Dios, porque creo que vamos a empezar bien, porque ustedes sí ya saben. Pero, ¿eran estos nombres originales de ellos? Usted sí sabe, no. Mire cómo se llamaba Sadrach. Sadrach se llamaba Ananías, con H. Mesac se llamaba Misael. Abednego se llamaba Azarías. ¿Sabían eso? Muy bien. Entonces me va a decir por qué le cambiaron el nombre a estos 3 jóvenes. Cuando el rey Nabucodonosor, qué bonito nombre, ¿verdad? Nabucodonosor, no es nombre de medicina, así se llamaba, Nabucodonosor, destruyó a Jerusalén y el templo de Salomón, llevó a miles de judíos cautivos a Babilonia. Amén. Entre ellos a estos 3 jóvenes judíos y a Daniel. ¿Quiénes han escuchado de Daniel? Que ya lo dije. Amén. También a él fue cambiado el nombre. Él se llamó Belsasar, para que se escuche. Ahí en Babilonia le llamaban Belsasar. Se escuchaba bonito, ¿verdad? Pero era Daniel. Y les cambiaron el nombre para ser añadidos a la cultura, porque venían exiliados, para ser reeducados. Les dieron buenos puestos de trabajo en la élite ahí, para aprovechar el potencial de los jóvenes. Usted sabe, dice uno, ok, estos jóvenes educados y culturalizados pueden llegar a ser buenos líderes aquí en el gabinete, dijo. Y les enseñaron la religión, no la religión normal, sino la religión babilónica. Así que ellos, tarde o temprano, aunque no eran de la religión, ustedes saben que sus raíces estaban puestas en el Dios verdadero. Tarde o temprano iban a venir el desafío en sus vidas. ¿Y cuál creen que fue el gran desafío que estos 3 jóvenes iban a experimentar? Alguien dijo, la prueba de su fe, la lealtad al Dios, y así lo confirma. Creo que trajeron la Biblia en Daniel 3:3 para que empecemos a ver que no era cualquier desafío. 3:3, correcto. Del 1 al 3 dice: y el rey Nabucodonosor hizo una ¿qué? ¿Qué hizo él? Usted sí sabe, una estatua de plata, o de qué era, de oro, cuya altura era 70 codos y anchura de 6 codos. La levantó en el campo ¿en cuál campo? De Durá, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que reuniesen las sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias. O sea, en otras palabras, trajo a toda la manada que le servía a él, para que viniese a la dedicación, a la adoración de la estatua, que el rey Nabucodonosor había levantado. Amén. ¿Y qué tenían que hacer todos? Usted sí sabe, tenían que adorar a su imagen. Amén.
Y cuando el pregonero, o sea, el vocero, el encargado, el mensajero, en medio de tanta adoración y tambores y tocares de arpa, anunció que se arrodillaran y adoraran a la estatua, todos se arrodillaron, excepto ¿quiénes? Usted sí sabe. Sadrach, Mesach y Abednego se negaron. Y alguien los miró y los delató que ellos no se habían arrodillado para adorar la estatua de este rey. Y los mandó a llamar para saber cuál era la razón por la cual ellos no se habían adorado, no se habían arrodillado a venerar a esta imagen. Y sabían ellos en el fondo que cuando no lo iban a hacer, iban a traer consecuencias mortales si no lo hacían. ¿Amén? ¿Cuáles creen que serían las consecuencias de no adorar ante esta estatua? En el Daniel versículo 15 nos dice, ¿por qué si no adoráis? Esto le estaba diciendo el rey Nabucodonosor, porque si no adoráis, en la misma hora, estas eran las consecuencias, en la misma hora seréis echado en medio de quién, o en medio de qué, del horno de fuego. Y aquí donde les da el ultimátum, y dice, ¿y qué Dios, o sea, con letra chica, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Ustedes creen que ellos se asustaron ante esta? ¿Ustedes creen que cambiaron de opinión? ¿No? ¿Cuál creen que fue la respuesta de estos tres judíos? Estos tres jóvenes. En Daniel 3:16 nos dice, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué le estaba diciendo él? Porque saben que el hombre natural no cree en las cosas espirituales. ¿Amén? Sabemos diciendo, ¿para qué te voy a explicar? Porque no vas a entender. Porque las cosas espirituales para el hombre natural, ¿qué son? Son una locura. ¿Qué les hacen? ¿Qué les dicen a ustedes? No, ustedes parecen religiosos, fanáticos, hasta se ríen, nos llaman locos. Aquellos que no han conocido al Señor, no han tenido al Señor en su corazón, no ha habido una transformación, eso le va a causar. Entonces, ¿para qué te vamos a responder? Le digo. En el 17 le dice, miren, escuchen la declaración poderosa que estos jóvenes le declaran, estas palmeras, estos cedros bien hechos. Dice el 17, he aquí nuestro Dios, ¿a quien qué? A quien servimos. O sea, estaban viviendo en un país, en una ciudad que no les pertenecía, pero su corazón nunca había sido cambiado. Amén. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Dice, miren, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo. Santo. Él creía que sí lo podía liberar nuestro Dios. Amén. Y de tu mano, le dice, oh rey, nos librará. O sea, se lo dijo en una forma prudente, bonita. Y en el 18, ¿qué dice? A esto no nos gustan los cristianos. Esto aquí es cuando nosotros vemos si nosotros somos cristianos hechos de madera fuerte. Amén. Dijeron, ¿y si no? O sea, en otras palabras, si Dios no lo hace, si Dios no nos libera del horno, dice, sepas, oh rey, o sea, hasta con respeto, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y lo dijeron enfrente del horno ardiente. Amén. O sea, lo estaban declarando porque podían sentir, o sea, el horno no estaba allá, estaba cerca. Podían sentir que estaba calentito. Y enfrente de todas las personas, dije, aquí vamos a... Es como que usted esté enfrente de la migra y que le digan, yo no tengo papeles, ¿qué le va a pasar? Y dije, ay, santísimo Padre, aquí tú sabes que este horno tarde o temprano me van a llevar. Entonces, eso es lo que estaban diciendo ellos. El horno estaba ahí y sabían que los iban a echar. Amén. Y no solo en el norte, estaba enfrente de un rey loco, un rey soberbio, un rey tirano, opresor, dictador. Y cualquiera estando en esa situación pudieron haber dicho, la verdad, mira, sabes,
¿sabe? Abednego, Adi, como le diga, este rey no juega. Hemos visto que ha destruido a Jerusalén, nuestro templo, y todo nos sacó, nos exilió por culpa de este mismo que estamos enfrente. Llevamos incluso muchos años aquí cautivos y no hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas. Nunca hemos visto, experimentado un milagro como lo hizo con Moisés. Pues me imagino que le dije, pues adoremos, no importa, según ellos hubieran dicho, para saber, unas arrodilladitas ahí, no va a pasar nada. Pero ellos tenían la confianza en Dios, ellos tenían la lealtad de Dios, que no se arrodillaron ante su presencia. Pero la pregunta de hoy es, ¿qué los motivaría a no adorar a la estatua? Sus fundamentos sólidos en Dios. Amén. ¿Habrá alguien que tenga fundamentos sólidos en Dios? Es como nosotros no vimos abrir el mar rojo, no vimos cuando Él los sacó de Egipto. Así estaban estos, solo habían visto problemas, y estaban con una fe tan sólida. Su fe era tan sólida y no estaba basada en las emociones o en las condiciones del entorno. Amén. ¿Qué es una fe con condición? Una fe condicional es cuando yo le digo, Señor, yo te seré siempre fiel, siempre y cuando tú me bendigas. Amén. Yo seré fiel siempre y cuando tú me prosperes. Yo seré fiel, Señor, siempre y cuando me sane. Porque a veces no viene la sanidad de un día para otro. Amén. Voy a serte fiel siempre y cuando me des todo lo que quiera mi corazón. Así que estos judíos nos enseñan tres cosas muy importantes para cada uno de nosotros. Número uno, ellos confiaban en que Dios los podía salvar del horno ardiente. Amén. Número dos, ellos confiaban también en Dios, que aunque confiaban en Dios, sabían que también no los podía liberar del fuego. Amén. Número tres, que el verdadero cristiano el verdadero cristiano leal se conoce en las pruebas, en las crisis, en los procesos y en las necesidades. Amén. Ahí donde el verdadero cristiano saca su esencia, si es cristiano de la boca para afuera o si es cristiano verdaderamente en el corazón. Amén. ¿Cómo es que nosotros reaccionamos cuando las oraciones que nosotros pedimos a nuestro Dios no son contestadas? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando las promesas de Dios, cuando las queramos rápido y estas se llegan a tardar? ¿Qué vamos a decirle a las personas cuando Dios siempre se mantiene en silencio? ¿Dónde está tu Dios? Tal vez te dice, es cristiano, ni Dios ni lo prospera, ni le prospera, ni le da su casa ni nada. ¿Han escuchado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a murmurar en contra de Dios? ¿Vamos a quejarnos? ¿Habrá algún quejoso? ¿Le maldiciremos? Para eso los cristianos, Señor, para eso te sirvo. Mira, me vengo aquí todos los días a repartir y no me bendice. Mira aquel impío, aquel que no viene a la iglesia, hasta 4 casas tiene, negocio, y yo. ¿Vamos a decir eso? ¿Nos regresaremos allá? Allá nada, mejor me regreso allá con la de los Julio, y de nuevo ya olvidar esto de cristiano. He esperado mucho, llevo 7, 10 años ahí metido y nada, no me has prosperado ni hasta soltero. Bueno, no es que sea algún problema, ¿verdad? Pero a veces uno por esperar, usted sabe, cuesta, sabemos. Lo bueno cuesta, ¿eh? O vamos a seguir viniendo a la iglesia por si las moscas, tal vez más adelante. O actuaremos como un verdadero cristiano hecho de cedro. ¿Dónde están esos que están hechos de cedro? Con una sólida fe, diciéndole, si me prosperas, si me das mi casa, grandioso. Si no me la das, gloria a Dios. Amén. Si me sana, pues bueno. Si no, pues voy rápido contigo, Señor.
si me prosperas, si me cambias a mi esposa, a mi esposo, si no, no me importa, yo te seré fiel, amén. Porque no le servimos a Dios para que nos mire la gente, le servimos a Dios porque lo amamos, amén. Nosotros le damos nuestros recursos no para que Él nos dé más adelante, sino porque Él nos dio antes, amén. Pagamos nuestros impuestos, somos fieles, somos honestos por nuestras convicciones, porque amamos a Dios, amén. Así que denle un aplauso, porque esos son los verdaderos cristianos, que tenemos que ser así, que no es fácil ver el fuego ardiendo, pero nuestra fidelidad nos va a mantener siempre de pie como la palmera, amén. Y mire cuál fue la reacción del rey ante la respuesta de estos judíos en Daniel 3:19. Ahí está arriba. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de alegría y les aplaudió cuando miró a estos jóvenes que dijeron que no se iban a arrodillar. ¿Qué pasó con ellos? Se llenó de ira, dijo alguien, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que en el horno se calentase. O sea, no le tírale unas leñitas ahí más o menos. Digo, 7 veces, santo, 7 veces más de lo acostumbrado. O sea que cada vez que nosotros nos mantenemos firmes, las cosas se van a poner feas, amén. Las finanzas, cuando empezamos a caminar con el Señor, las finanzas tarde o temprano van a ser tocadas para probarte, amén. Nuestro trabajo va a bajar, nos vamos a enfermar. Muchos dicen, apenas llegué a la iglesia y me pego, mi hija, mi hijo, yo a cada rato estoy enfermo. Amén. ¿Les ha pasado? Las peleas se intensifican entre los matrimonios. Espero que aquí no. Y todo uno ahí, sí, llegan a ver el Satanás, porque no está. Satanás va a querer calentarte. Amén. Así que tenemos que estar listos. Por eso muchas personas no llegan al final de su carrera cristiana, porque no es fácil. No es fácil, vamos a desanimarnos, van a venir problemas, adversidades, tormentas, de todo. Y solo la fidelidad de Dios, confiando en las promesas de nuestro Dios, es que nos va a permitir seguir adelante, amén. Y miren, en el 20 dijo, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno ardiente. Y tan caliente estaba que cuando estos fortachones lo tiraron a estos 3 amarrados, murieron, dice la palabra. Estaba tan caliente que las llamas los agarraron y ellos murieron. Pero en medio de la prueba, en medio de las adversidades, si tú te mantienes fiel, leal a Dios, Dios siempre va a pelear por ti, amén. Dele un aplauso. Dice su palabra en Isaías 43. En Isaías 43:2 dice, cuando pases por las que a las aguas, yo estaré contigo. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? El Señor. Yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ¿qué va a pasar? No te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Dice, cuando pases. Esto no quiere decir que todos vamos a pasar, amén. Esta es la profecía que les traigo, que todos vamos a pasar, porque la promesa no dice que si te toca pasar por el agua. Dice, cuando pases. Quiere decir algo que es una afirmación, que tarde o temprano vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar por las tormentas, nos va a llover, nos va a dar rocío, pero de cualquier forma nos tenemos que mantener fuertes. Y dice la palabra del Señor que Él va a estar con nosotros, amén. Y observen el milagro sobrenatural que se produjo cuando estos hombres, estos jóvenes se mantuvieron fieles y leales a nuestro Dios. En Daniel 3:24, ahí dice, y entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo él? Se espantó, dijo, y se levantó apresuradamente, y los de su consejo, o sea, toda la manada que lo seguía, no echaron a 3 varones atados dentro del fuego. Esa fue la pregunta. No sé si él no tenía anteojos, pero él decía que miraba 4. Amén. Ellos dijeron al rey, ¿verdad, oh mi rey? Y él dijo, he aquí, yo veo. ¿A cuántos veían adentro? ¿Y cuántos eran?
Y dice, a 4 varones atados como lo habían echado. Dice, suelto, que se paseaba en medio del fuego, como diciendo, hey, Mesac, ¿a qué hora tira? Mira que ni nos quemamos. Me imagino que ellos se andaban paseando, disfrutando y platicando con quién, con nuestro Señor Jesucristo. La promesa que está aquí en Isaías 43:2, que hoy nos vamos a ir a la casa con esa promesa, que cuando estemos en la enfermedad, cuando estemos en el proceso, Dios siempre va a estar con nosotros. Amén. Y miren, y se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún qué. ¡Ay, qué bonito! Y el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está en la foto, se miraba, dijo este rey, era alguien diferente, y sabemos que era la presencia de Dios en medio de ellos. Amén. Un aplauso para nuestro Creador, porque eso lo confirmamos. Agarramos este versículo de Isaías 43:2, aunque pasemos por problemas, porque lo vamos a pasar, pero no todo, cada problema tiene su fecha de expiración. Amén. Y una pregunta, entonces, ¿Dios estaba con ellos? ¿Habrían sufrido algún daño a ellos? Y la palabra lo comprueba y dice en Daniel 3:27, y el fuego no nos tocó, dice, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, y sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor del fuego tenían. Santo. Y nosotros cuando hacemos carne asada, en un ratito, Dios mío, hasta cuando voy a lavar mi ropa todavía, me acuerdo del banquete, ¿va? Pero el olor todavía se mantiene, hasta incluso si no le pones suavitel, el olor. Y esto dice que ni olor a carne asada, ni el olor a la leña que le habían puesto ahí en el horno los había impregnado. Amén. Y miren cuál fue la reacción del rey cuando experimentó esto. Y esto es cuando nosotros nos mantiene fiel, y cuando Dios nos saca del pozo cenagoso, las personas van a adorar, las personas van a decir, wow, Él ha pasado por desiertos, Él ha pasado por tormentas, se mantiene fiel, pero vemos como Dios lo prospera y lo mantiene. Amén. Y miren el versículo 3:28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel según ellos y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir que adorar a otros de sus dioses. Por tanto decreto, dijo el Señor, que todo pueblo y toda nación y lengua que quiera blasfemiar con el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. Amén. El rey estaba tan maravillado en la forma que lo hizo. Amén. Porque él pudo haber hecho algo sencillo, pues que hubiera llovido, bueno, algo natural, dijo. Pero cuando Dios hace las cosas a su manera, amén, las hace poderosamente, no solo para que nosotros creamos en Él, sino que las demás personas también se conviertan. Amén. Así que las tormentas, cuando vienen a nuestra vida, son para que conozcamos al Señor 100%. Cuando nosotros nos vienen las adversidades, es cuando nosotros dice, Él va a estar con nosotros siempre. Amén. Y solo a través de los problemas, a través del fuego, es que lo vamos a conocer más. Porque cuando tenemos arrachera, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos todo, incluso a veces no nos tenemos tiempo ni venir a agradecerles al Señor. Pero cuando son las tormentas, cuando son los problemas, cuando viene la enfermedad, cuando viene la doña tentación a visitarnos a nosotros, es cuando ahí nuestro Señor estará con nosotros. Amén. Y la responsabilidad de nosotros es que simplemente tenemos que confiar en Dios. Amén. Aunque a veces no miremos la respuesta, pero tenemos que confiar con nuestros ojos espirituales que tarde o temprano va a haber una puerta de salida a nuestros problemas. Amén. Nuestro trabajo no es ver cómo Dios lo va a hacer. Nuestro trabajo es mantenernos fiel y confiar en sus promesas y siempre mantenernos obedientes.
Y todos los que han pasado por estas pruebas han salido victoriosos porque han confiado en Dios. En Salmos 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Y adereza mesa delante de los enemigos, y tu lealtad va a provocar que Dios te honre delante de ellos. Amén. Porque siempre Dios tiene mejores propósitos y siempre Dios lo hace no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Amén. Dele un aplauso y póngase sobre sus pies para que nos llevemos este mensaje. Así que en conclusión, la pregunta de hoy es para cada uno de ustedes: ¿quién es ese Dios que tú tienes en tu vida? ¿Es el genio de la lámpara? ¿Es el portero, el mandadero que uno siempre espera que Dios haga nuestras cosas a nuestra manera? ¿O es el Dios en que tú confías, que confías de acuerdo a su voluntad y no a la mía? Porque la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Él tiene mejores cosas para nuestra vida. Dios es un Dios de los imposibles. Amén. Hoy Dios nos enseña que tenemos que resistir como las palmeras y que seamos hombres con convicciones y fundamentos. Amén.